Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet y el día de hoy pues en nuestra sección de pediatría pues a hablar un poco de puericultura. El día de hoy pues nosotros vamos a hablar de puericultura del llanto. Entonces este es el índice, vamos a comenzar con unas definiciones puntuales, luego vamos a hablar de las funciones del llanto, vamos a definir y nombrar los trastornos funcionales intestinales más comunes, definir qué es el cólico del lactante, su epidemiología, su fisiopatología, sus hipótesis en relación a por qué se produce, el diagnóstico y el tratamiento de esto. Entonces, pues vamos a comenzar con las definiciones. Entonces, el llanto pues, es un fenómeno complejo que impide la producción de sonidos en las cuerdas vocales. El llanto pues, se puede definir de dos maneras. Puede ser llanto primario o llanto secundario. Básicamente, el llanto primario es aquel llanto que se da porque sí. Listo, el niño no dice el por qué. Y el llanto secundario se suele dar es porque el bebé necesita algo. Listo, ya sea que le cambien el pañal o que le den comida o algo más, etcétera. Entonces el secundario es porque quiere algo y el primario es un llanto porque sí. Listo. También, pues dentro de la bibliografía que tenemos y de lo que hemos revisado, se habla de otros métodos para poder diferenciar pues, el llanto primario y secundario, pero pues básicamente es lo que comentaba. Hay algunas variaciones del llanto, como bajo normalidad extrínseco o intrínseco, pero pues eso no es realmente tan importante ni tan útil en la práctica clínica. ¿Cuáles son las funciones del llanto? Pues básicamente la principal y lo primordial es que el llanto es el principal medio de comunicación mediante el cual el bebé informa acerca de sus necesidades. Listo, entonces pues si el bebé necesita algo, pues él va a llorar. Representa una necesidad y el llanto no representa como ningún tipo de patrón específico, pues para hablar de alguna patología específica. Entonces el llanto simplemente es porque el bebé quiere algo en específico. Y esas son sus funciones. Es el medio de comunicación. Ahora bien, dentro pues de los primeros periodos, dentro de los primeros años de vida de los bebés, pues ocurren unos trastornos gastrointestinales funcionales que son muy comunes. Digamos que la prevalencia de este tipo de trastornos es alrededor del 40%. Es decir, que de 10 niños, 4 tienen un trastorno gastrointestinal funcional. Entonces, pues estos cambios son dependientes de la edad y no se explican por anomalías ni estructurales ni bioquímicas. Hay que tener en cuenta pues los síntomas del niño y los temores de la familia pues para abordar este tipo de trastornos. Entonces, pues en esta gráfica que es muy bonita vemos los distintos trastornos. Tenemos, por ejemplo, la regurgitación del infante, que va más o menos hasta el año, el síndrome del vómito cíclico, la náusea funcional, la diarrea funcional, la disquexia y pues aquí tenemos el cólico, que como vemos más o menos se da hasta el quinto mes. Entonces hay que tener en cuenta y por ejemplo el estreñimiento funcional que puede ir sobre todo hasta los 18 años. Este es el trastorno pues que es más largo. Pues tenemos esta tabla que es muy interesante que muestra de una manera más detallada todos los trastornos gastrointestinales funcionales y los va detallando. Esta la dejamos aquí para que cada uno la revise. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar del cólico del lactante, de qué es. Entonces, el cólico del lactante, cuando se comenzó a hablar de esto, pues es un trastorno primero funcional, es benigno y es autolimitado. La principal característica de esto no es que el bebé le duela la barriga o tenga dolor abdominal, esto es lo que refieren la madre, el cuidador, pero lo principal es el llanto. Antes, pues se crearon los criterios de Bessel, que dice que un bebé con cólico es un bebé que llora durante más de 3 horas, durante más de 3 días a la semana, durante más de 3 semanas. Entonces, ¿qué pasó con los criterios de Bessel? Que digamos que muchas madres se preocupaban antes de tiempo y pues digamos que llegaban a urgencia y solo llevaba una semana, entonces no. Entonces luego se crearon los criterios de Bessel modificados, que en vez de 3 semanas es una semana, pero de todas maneras quedaba incompleto y como que no nos podía ponernos de acuerdo. En unos países decían una cosa, en otros países decían otra cosa. Entonces, pues ya más adelante les voy a mostrar qué fue lo que realmente se cambió para que escogiéramos una definición unificada del cólico del lactante. Este cólico pues se va a acompañar de paroxismos. Es verdad que eso quiere decir que el bebé puede estar normal y de un momento a otro comienza a llorar, se siente muy mal, el bebé se pone rígido, se pone hipertónico, se pone muy terco, con una dificultad para consolarlo muy difícil. Entonces pues esto también desespera al cuidador, a la madre y a todas las personas que están, porque es un llanto que no cede, que no cede, que no se encuentra una causa obvia
por la cual el bebé está pasando esto. Dentro de la epidemiología, pues digamos que eso varía dentro del país. Por ejemplo, tenemos que en Reino Unido y en Europa está del 3 al 28%, dependiendo de la zona. Y pues digamos que eso varía. Por ejemplo, en este estudio, pues yo en Colombia, se encontró una prevalencia del 10,4%, pero pues obviamente todo eso va variando dependiendo del estudio y el lugar donde se esté tomando eso. Podemos explicar la fisiopatología del cólico del lactante, pues esta gráfica lo explica de una manera muy bonita. Entonces lo primero y lo más importante es que comienza a haber una disbiosis, es decir, que comienzan a dejar de haber bacterias pues de las venas y comienzan a haber más de las que no son tan chéveres. Entonces deja de haber tantos lactobacilos, prebotelas, enterobacter y comienzan a haber más tipo Escherichia coli, Serratia, etcétera. Entonces esta disbiosis genera una inflamación en el intestino, genera una inflamación, un fenómeno inflamatorio del tejido epitelial. Entonces todo este proceso en el que llegan diferentes tipos de citoquinas como la IL-8, la CCL4, pues genera un aumento de la producción de gas, genera pues un poco de distensión, sobre todo del intestino, no del estómago. Y pues como bien sabemos, el intestino está conectado con el cerebro, el eje intestino-cerebro. Entonces esto pues afecta al sistema nervioso central y que es lo que produce dolor y sobre todo llanto. Eso es lo principal, que el bebé tiene llanto. Entonces la microbiota es el eje principal de la fisiopatología del cólico del lactante. En esta otra imagen pues vemos también lo que sucede. Entonces lo que pasa es que comienza a haber una alteración de la motilidad, sobre todo por una alteración en los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach. Comienza a haber una disminución de la producción de ácidos biliares que genera una congestión dentro del intestino, y esta congestión pues genera, y este proceso inflamatorio genera un aumento de la proliferación de las bacterias, sobre todo de las que les decía, de tipo de Escherichia coli, Serratia, y una disminución en la producción de lactobacilos, que pues son las bacterias más importantes dentro de la microbiota. Entonces se comienza a perder la función de las mucosas. Entonces esta alteración de las mucosas pues genera todo este proceso inflamatorio. También pues se habla de que esto se debe más que todo a una madurez del sistema digestivo pues para procesar pues la comida, dado que pues cuando nacemos nuestra microbiota no nace madura, sino que a medida que nos alimentamos bien, esta microbiota se va nutriendo. Las principales bacterias que se encuentran sobre todo en pacientes con cólico son el Proteobacter, el Helicobacter pylori y las bacterias gram negativas, que son las que le mencionaba anteriormente, y las que necesitamos que el paciente tenga para que no pase esto son lactobacilo y las bifidobacterias. Entonces hay tres hipótesis del cólico del lactante. La primera es de la inflamación intestinal, y esta dice que se produce un fenómeno inflamatorio en el intestino dado por muchas causas. Entonces aquí hablan de la inmadurez del sistema digestivo, y como este sistema está inmaduro, pues tiene una dificultad para procesar la lactosa porque no tiene la enzima lactasa. Entonces hablan de que puede ser por deficiencia de lactasa y un exceso de gas intestinal por este fenómeno inflamatorio que ocurre por la disbiosis, la alteración de la microbiota y también la enfermedad por reflujo gastroesofágico leve. Está la hipótesis de la teoría comportamental, que nos dice que la respuesta al llanto impacta en la manera en cómo éste responde. Es decir, que si los papás todo el tiempo se estresan, son faltos de experiencia en la crianza, pues esto va a impactar en cómo el bebé responde al llanto. Se ha demostrado que tanto padres como madres con síntomas depresivos tienen una dificultad mayor para parar el llanto del bebé. Y estos bebés de padres y madres con síntomas depresivos pues tienen una mayor incidencia de cólico del lactante, porque los papás al final tienen una incapacidad para responder de manera adecuada a los estímulos que les ofrece el bebé. También pues trae esta gráfica que es muy bonita, que pues nos habla del círculo de vicioso del infante que llora y la madre fatigada. Entonces lo que sucede es que el bebé comienza a llorar y la madre le comienza a dar su cuidado. El bebé no mejora, la madre no puede descansar y pues la madre necesita estar descansada pues para cuidar al bebé. Entonces comienza a incrementar la fatiga de la madre y eso la pone en riesgo de depresión postparto. Cuando el bebé llora demasiado, lo pone en riesgo
de el síndrome del niño zarandeado y de abuso, sobre todo de carácter físico y emocional. El síndrome del niño zarandeado son los papás que no son capaces de calmar al niño, todo el tiempo lo cogen así, lo cogen así, y lo que sucede es que esto tiene una tríada, la cual es hematoma subdural, hemorragias intrarretinianas y fracturas costales. Entonces, esto es algo que puede llegar a conllevar desde una parte comportamental la teoría comportamental. Luego está la teoría de la alergia a la leche de vaca, la cual pues es que este cólico es producido por una reacción alérgica generada en la caseína y las proteínas de la leche de vaca. Esta respuesta es no mediada por inmunoglobulina E y por eso lo que produce es el cólico y por ende el llanto. Es importante hablar que esto no es un trastorno funcional, esto es un trastorno orgánico. ¿Y cómo se diagnostica? Se hace es que se le pide a la madre que deje de consumir todas las cosas que tengan leche y se mira durante 10 semanas. Si durante las 10 semanas el niño no tuvo cólico, pues lo más probable es que sea por una alergia a la leche de vaca y ahí la madre va a tener que comenzar a hacer cambios dietéticos pues para que esto no le suceda a su hijo. Luego ya para el diagnóstico y para encontrar un mejor consenso en cuanto a qué es el cólico del lactante y cómo diagnosticarlo, se crearon los criterios de Roma 4. Entonces lo primero es que el infante sea menor de 5 meses. El cólico solo se da hasta los 5 meses. Lo segundo es que hayan periodos recurrentes y prolongados de llanto continuo que no tengan causa obvia y que no puedan ser resueltos. Lo otro es que haya incapacidad para moderar, o sea, para calmar al bebé, o que esto sea causado pues por alguna enfermedad obvia. Por ejemplo, si el paciente tiene cólico, pero además tiene fiebre, náuseas, vómitos, pues no tiene cólico, tiene gastroenteritis. Entonces eso es lo importante. 5 meses, llanto sin causa obvia y que no es causado por una enfermedad orgánica. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico del cólico del lactante. Entonces lo primero es mirar los criterios de Roma, luego se pasa al examen físico. Y aquí hablan de unas banderas rojas acerca del cólico del lactante. Entonces si el paciente tiene alguna de estas banderas rojas, implica que no va a ser cólico del lactante y que toca buscar una causa fisiológica. Entonces, por ejemplo, que no tenga un patrón diurno, que los síntomas pues persistan más allá de los 5 meses, que pues también haya vómito, diarrea, pérdida de peso, dificultad para crecer, historia de atopía, de migraña, que la madre, por ejemplo, esté tomando drogas, que haya fiebre, etcétera. Entonces, pues, si no tiene ninguna de estas banderas rojas, pues ya estamos hablando de cólico del lactante. ¿Cómo lo tratamos? Pues el tratamiento es sencillo. Lo primero son las medidas no farmacológicas, que lo primero es enseñarle a los papás a cómo tienen que manejar esto, enseñarles medidas para que no se desesperen ante el llanto. Y los otros son las técnicas de masaje y movimiento, que lo que se va a hacer son masajes con la técnica que se ve en la imagen, que los masajes se van a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Y los cambios en la dieta, pero esto es exclusivo para los pacientes con alergia a la leche de vaca. Solo en eso. De resto, no. La piedra angular pues del tratamiento es esto, son los probióticos. ¿Sí? Entonces es importante pues esta gráfica porque en esta gráfica nos muestra los distintos tratamientos para tratar esta entidad y vemos que darle el lactobacillus reuteri, que es el probiótico, disminuye el llanto en alrededor de 90 minutos. Entonces pues esto ayudará bastante a que los papás no se desesperen y esta es la medida más importante para el tratamiento del cólico del lactante. Vemos por ejemplo que los masajes lo disminuyen más o menos 20 minutos y estos otros pues si no han tenido tan buena evidencia porque no disminuyen el cólico de una manera significativa. Entonces, piedras angulares, medidas no farmacológicas y darle probióticos al bebé. Eso es como lo más importante y lo que nos debemos llevar de esta charla. Luego también hay otros tratamientos farmacológicos como la simeticona y la ciclomicina, pero pues estos no han tenido mucha evidencia en niños y pues tienen muchos defectos adversos, así que realmente no se usa. Todo, muchas gracias.